cosas que yo no comprendo. Lugares donde no iré, pero esto sé, y es verdad. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Me ha lavado con su sangre, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real en mi ser. Me ha lavado con su sangre, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento una vez más. Mi Dios es real en mi ser. Me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Sí, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos, esta preciosa mañana. Damos gracias a Dios por la bendición de regalarnos un nuevo día, hermano. Amén. ¿Cuántos están agradecidos por ello? Tenemos un nuevo día, hermano. Amén. A muchos no se les dio ya ese privilegio, pero usted y yo lo tenemos y lo vamos a aprovechar al máximo. Amén. Le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a dar inicio a nuestra escuela dominical, pero no sin antes adorar al Señor unos momentos y darle gracias, hermanos, porque Él ha estado con nosotros. ¿Con cuántos ha hecho el Señor alguna maravilla, algún milagro?
cómo nos ha sanado, nos ha sustentado. Yo creo que sí, entonces tenemos que agradecerle al Señor. Le invito a que abra su Biblia ahí en el Salmo 40. Me indica con un amén cuando usted lo tenga. Estamos muy contentos porque esta semana tuvimos nuestra escuela bíblica, hermano, y la terminamos con mucho éxito, muy agradecidos con el Señor porque Él estuvo ahí en cada momento. Él se glorificó y esa semilla que fue sembrada en cada niño, hermano, pues no va a volver vacía, sino que va a traer un fruto grande. Amén. Y creo firmemente que el Señor pues les dará descanso y muchas fuerzas a todo aquel que de alguna u otra manera pues trabajó, aportó, hizo algo, y el Señor no se queda con nada. Estamos allí, hermanos, en el Salmo 40. Amén. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Hasta ahí la palabra del Señor. Damos gracias a Dios, hermano, porque estamos aquí y es por su gracia. Él extendió su mano de poder, de gracia sobre cada uno de nosotros. Y cuántas veces no nos ha sacado del pozo de la desesperación. Amén. Y ha puesto nuestros pies sobre peña y nos ha llenado de fuerza y de fortaleza para continuar, hermano. Amén. Y vamos a permanecer ahí, hermanos. Vamos a permanecer ahí obedeciendo al Señor, escuchando su palabra, haciendo su voluntad hasta que Él así lo decida. Amén. Vamos a orar, hermano. Vamos a poner esta escuela dominical en las manos del Señor y vamos a disponer nuestra alma y nuestro espíritu para que Él pueda venir y escribir sus mandamientos en nosotros, que pueda dirigirnos, hermanos. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, porque te podemos sentir, Señor. Gracias, Señor, por tus muchas misericordias, tus muchas maravillas, Señor. Gracias por tu gracia. Gracias, Señor, por esa salvación que has derramado sobre cada uno de nosotros. Hoy estamos delante de ti, Señor, para seguir siendo perfeccionados por tu palabra, Señor, porque deseamos ser útiles en tu obra. Deseamos servirte, Señor. Deseamos seguirte, Señor, guiar a nuestra familia, Padre, ser de testimonio al que nos está viendo, Señor, de lo bueno y maravilloso que tú eres, Padre. Esta mañana disponemos nuestro corazón, Señor, abrimos nuestros oídos, Señor, atentos a tu palabra. Escribe en nosotros, Señor, tus mandamientos. Quita lo que tengas que quitar de nuestra vida, Señor. Quebranta nuestro corazón, Padre. Deseamos obedecerte, deseamos hacer tu voluntad en todo momento. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y no puedo escoger, hermano, estar en otro mejor lugar que a los pies del Señor. Amén. Escuchando su palabra. Aleluya. Adoramos, Señor. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar.
reconocemos, Más Señor. grande que estar a tus Deseamos pies, escuchar tu palabra, Señor, en estar todo a momento. tus pies, no hay Deseamos que nos lugar dirijas, Señor, en más todo momento. alto. Que Espíritu Santo haga su voluntad en nuestra vida en todo momento. O dejamos nuestros deseos a un lado, nuestros propios sueños a un lado para dejar, Señor, que tú nos dirijas, para dejar que tú, Señor, cumplas tus propósitos en nuestra vida, Señor. Oh, te entregamos nuestra voluntad a ti, Señor. Oh, aleluya. Adoramos, Señor. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí Aleluya. permaneceré postrado a tus pies. Aquí permaneceré a los pies de Cristo. Quiere decirle, aquí permaneceré. No nos moveremos, Señor. Postrado Oh, estamos parados sobre a peña, tus sobre roca pies. firme. Y aquí Oh, aleluya. permaneceré a los pies de Cristo. Aleluya. 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 ¿Cuántos están parados, hermanos, sobre esa roca firme? Que no se mueve, que no lo mueve ningún problema, ninguna enfermedad, ninguna corriente de este mundo que quiera cambiar nuestros principios y nuestras convicciones. Seguimos adelante, seguimos firmes, Señor, a tus pies. Seguimos firmes a tus pies, Señor. Ven y enséñanos a amarte, enséñanos a seguirte, Señor. Apasionanos por ti, por tu obra, Señor. Oh, te adoramos, Señor. Te adoramos esta mañana. Te damos gloria, te damos honra, Señor, porque tú la mereces. Aleluya. Aleluya, te adoramos, Señor. Quiere, hermano, darle una ofrenda de palmas al Señor. Él está en este lugar, ciertamente está aquí. Si usted le invoca, usted le puede sentir, hermano. Amén. Aleluya. Aleluya. Qué hermosa alabanza, hermano. Nos lleva a doblegar nuestra propia voluntad y nuestros propios deseos. No es fácil, hermano, pero cuando el Señor dirige nuestra vida, entonces todo está bien. Entonces todo va bien. Vamos caminando por el lado correcto. Que ir en contra de Él, hermano, si Él está con nosotros, entonces podrán venirse muchas situaciones, pero Él nos va a levantar, amén. Él nos va a ayudar a sobrellevar cualquier situación. Vamos, hermanos, a entonar el himno de nuestra escuela dominical para así pasar a nuestras clases. A tus santos atrios venimos, Señor. Va a empezar la escuela, danos luz, fervor. Gloria, gloria a Cristo, por la Santa Biblia, esta escuela texto, nuestra norma y fe. Cual María estemos a
ocupe su lugar, hermano. Así pueden pasar los niños a sus clases. Estoy viendo aquí algunos niños con unas caritas nuevas. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por ellos, hermanos? Estoy segura que es fruto de nuestra escuelita. Pasen, hijos, ahí los van a indicar las maestras en cuál salón van. Que el Señor les bendiga. Gracias, Señor. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Buenos días. Nunca en una escuela bíblica de vacaciones habíamos tenido tanta respuesta en el post, o sea, después de la escuela bíblica hacia la escuela dominical, como en este día. Sí, entonces estoy bien contento por la gran cantidad de niños que llegó, que muchos no son hijos de cristianos y llegaron. Pues que gloria a Dios, gloria al Señor por ello. Bien, pues sean bienvenidos todos esta mañana. Estamos a 8 de agosto del año 2021 y hoy vamos a estudiar acerca de la importancia de los grupos familiares como una modelo de evangelismo en la ciudad. La importancia de los grupos familiares como un modelo de evangelismo en la ciudad. Si quiere apuntar el tema, si trae usted su cuaderno y su cuaderno de estudio, la importancia de los grupos familiares como un modelo de evangelismo en la ciudad. Y vamos al libro de los Hechos. Capítulo 10, verso 24. Hechos 10, 24. Esa es nuestra cita, lema que vamos a usar en este estudio, aunque vamos a tener más lectura. Y dice la palabra: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies adoró, mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días
que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió a los hijos de Israel anunciando el evangelio. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque les oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este domingo precioso. Gracias, Señor, por tu buena voluntad. Gracias porque nos has guardado, nos has cuidado. Y te pido, Señor, que cumplas tu propósito, tu plan perfecto en nuestra vida. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, para poder entender el propósito que tú tienes para todo seguidor tuyo, Señor. Alumbra los ojos, Señor, los ojos espirituales. Háblanos en esta mañana, Señor, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. A ver, hermanos, ¿me ayudan con el tema que vamos a desarrollar esta mañana, los que lo anotaron?
Gloria al Señor. La importancia de los grupos familiares como un modelo de evangelismo en la ciudad. Entonces, estamos aquí en el libro de los Hechos, viendo, hermanos, cómo el evangelio llegó a Cesarea. La clase pasada, sí, vimos el evangelismo en Lida, en Jope y en Cesarea. ¿Sí? En Lida, Eneas, después de estar por 8 años postrado en cama, es sanado. ¿Sí? En Jope vimos que una muchacha, ¿sí?, llamada Dorcas, después de haber muerto, ¿sí?, es resucitada. Y en Cesarea estamos viendo, hermanos, cómo el evangelio llega a la vida de Cornelio y de todos aquellos amigos más íntimos que se habían reunido en ese lugar. Entonces, nuestro tema dice, hermanos, que la importancia de los grupos familiares como un modelo de evangelismo en nuestra ciudad. Analicemos un poco este acontecimiento. Cornelio, ¿quién era Cornelio, hermanos? Era un centurión, trabajaba en la milicia, se encargaba de proteger, de cuidar algunos cargamentos, trabajaba para Roma. Cornelio tenía 100 soldados bajo su responsabilidad, bajo su autoridad. La Biblia ya nos ha hablado de algunos otros centuriones, como el centurión cuyo siervo fue sanado por el poder de Jesucristo. Hablando en la relación, en la búsqueda de Cornelio de Dios, hermanos. Cornelio era una persona que quería encontrar a Dios. De alguna manera él había observado el culto judío, las fiestas judías en el templo, llenas de gloria y llenas de devoción. Sí. Y él quería conocer, hermanos, él quería conocer al Dios de los judíos. Sí. ¿Cuánta gente, hermanos, querrá conocer al Dios de los cristianos, al Señor de los cristianos? ¿Sí? Usted tiene familiares, tiene amigos, tiene vecinos que quieren conocer a su Señor. ¿Por qué, hermano? Por el testimonio que nosotros damos. Eso es importante. La vida devota que tú llevas. Si tu vida familiar, nuestra vida familiar, tu vida como vecino, no es de testimonio. Si hay conflictos, hay gritos en tu casa y tú eres el que los provocas, nadie grita en tu casa, nada más tú. Y tus hijos que ya empiezan a aprender de tus gritos. Ay, ¿sí? Entonces los vecinos también van a escuchar y no van a querer, hermanos, tu Dios, porque ellos van a creer que todos hacemos lo mismo. Tu testimonio moral es importante. Un hogar, hermanos, digno del evangelio, sí, debe ser un hogar donde observemos altas conductas, sí, morales. Entonces, un hogar donde el matrimonio no está casado legalmente o donde el esposo es infiel, no es un hogar, hermanos, apropiado para tener ahí un grupo familiar. Un hogar donde los hijos se junten
y no respeten el lugar, se embriaguen, o donde el hijo del hermano o de la hermana vende droga, no es un lugar apropiado para un grupo familiar. Imagínese que junte usted allí a los cristianos o a las personas para tener un culto y que lleguen los malos a balacear la casa. Sí, van a morir allí personas inocentes. Sí. Entonces, analizando la vida, hermanos, de Cornelio, dice ahí la palabra, vamos a leer lo que dice de Cornelio. Qué curioso, hermanos, que aunque él era un soldado, aunque él era un centurión, ¿sí? El 22, mire, vamos, déjeme, voy más atrás. El 10:2, vamos a analizar el 10:2, hablando de Cornelio. Dice que piadoso, bueno, desde el 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios, solamente él, con toda su casa, que hacía muchas limosnas. ¿Cómo era Cornelio, hermanos? Muy agarrado, así, muy avaricioso, ¿no? Era desprendido, ¿sí? Hacía muchas limosnas al pueblo y luego oraba a Dios siempre, ¿sí? Entonces, no tenía el conocimiento de Jesucristo Cornelio, pero vea, hermanos, el testimonio que Cornelio tenía. Bendito sea el Señor. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Y qué nos dice la historia? Que en una de esas experiencias de Cornelio se le aparece un ángel del Señor. O sea, desde Dios manda un ángel, hermano, para darle una instrucción precisa a Cornelio, como en la hora novena. ¿Qué sería? Pues esas son horas judías o romanas. Habría que sacar, hermanos, la relación. Ahorita no lo vamos a hacer, ¿sí? La hora novena podría ser sumando las 7 más 9, 7 de la mañana más 9 horas, más o menos sería, ¿sí? Una hora que se trae las 4 de la tarde por ahí, ¿sí? Y viene el ángel, hermanos, y le da una instrucción especial y le dice que vaya, que envíe por Pedro, le dice dónde está viviendo Pedro, ¿sí? Está en casa de Simón el curtidor, que mora junto al mar, le dice que mora en Jope, ¿sí? Y entonces le da la instrucción correcta. De ahí, hermanos, en lo que van aquellos enviados por Pedro, Cornelio hace algo. A mí me llama la atención lo que hizo. ¿Quién le ordenó? ¿Quién le pidió? Nadie le pidió eso. Pero él sabía, hermano, que el que iba a venir, ¿sí?, le iba a traer un mensaje de Dios. Le iba a abrir las escrituras y le iba a traer el mensaje de Dios. Y Cornelio valora esa experiencia. Bendito sea Dios. Entonces, ¿cómo podemos sacar nosotros esta historia o este acontecimiento del libro de los Hechos como un modelo, hermanos, ¿sí?, de grupos familiares? No es el único caso en el cual la gente, hermanos, se reúne en una casa para escuchar la palabra del Señor. La iglesia primitiva, los primeros convertidos al Señor, no contaban con templos, no contaban con iglesias, solamente contaban con el templo mayor, el gran templo llamado Templo de Herodes en Jerusalén, y con muchas sinagogas
distribuidas en cada región, que las sinagogas, hermano, cumplían un propósito educativo y espiritual. No solamente se les enseñaban a los niños judíos los mandamientos, más de 300 mandamientos del judaísmo, sino que allí aprendían ellos a escribir, a sumar las 4 operaciones que conocemos y a leer. Entonces fungían como escuelas las sinagogas. Los primeros cristianos fueron expulsados de las sinagogas, todos, hermano. Ya no tenían entrada en las sinagogas. En el templo, pues allí en los atrios del templo predicaban la palabra. ¿Dónde es que ellos se iban a adoctrinar? ¿Dónde es que ellos se iban a reunir? Ellos estaban en las casas. Dice la palabra en los primeros versículos allí del capítulo 2, que partían el pan en las casas, que comían juntos, con sencillez, con alegría de corazón. ¿Sí? Luego después, hermanos, se comenzaron a construir templos en cada lugar, iglesias donde la gente se congregara, en Jerusalén, en Samaria, en Corinto, en Efeso, ¿sí? Allí la pequeña congregación, templos muy pequeños, como siempre ha sido, allí se congregaban. Ahora, el modelo celular, ¿qué es el modelo celular o los grupos familiares? Es pocas personas, ¿sí? Quizá no más de 20, algunas 15, unas 8, 15 ya son muchas, 8 personas, 5 personas, 4 familias que se juntan en un hogar, ¿sí? Para orar y para cantar al Señor. Entre semana, los días que no hay culto, con un líder, hermano, aprobado por la iglesia, aprobado por el pastor, como en este caso es Pedro, ¿sí? Es Pedro. ¿Por qué Cornelio no está capacitado para enseñar? Porque no conoce. Él es devoto, él hace oraciones, ¿sí? Él lleva un testimonio firme, pero no conoce el Evangelio de Jesús. No conoce del derramamiento del Espíritu Santo. No conoce la doctrina de Cristo. Entonces es importante que Pedro vaya y le enseñe. Pedro no sabe ni por qué lo mandaron llamar. Cornelio conoce la mitad, Pedro conoce parte. ¿Qué es lo que conoce Pedro? Lo que conoce Pedro es mata y come, la visión que tuvo, la instrucción que le da el Señor. Vienen 3 personas por ti, tienes que ir con ellas. Es todo lo que conoce. Él no sabe a qué va, ¿sí? Pero Cornelio sí conoce la otra mitad de la historia. Él dice, va a venir un varón y me va a enseñar de Dios. Entonces, el acto de Cornelio, hermanos, es juntar, ¿sí?, a sus parientes y amigos. Entonces, aquí estamos hablando ya, hermanos, ¿sí? Estamos hablando de una casa o un hogar Entonces, estamos hablando de una casa. ¿Cuál? El hogar. El hogar de Cornelio. Un anfitrión. ¿Quién? El dueño de la casa, en este caso, Cornelio. Un maestro, un enseñador. ¿Quién? El apóstol Pedro. Y luego estamos hablando de una audiencia.
en este caso, los familiares más íntimos. Los familiares más íntimos. ¿Por qué dice el tema como un modelo de evangelismo en la ciudad? El evangelismo rural, hermanos, o sea, este modelo funciona muy bien en una ciudad, ¿sí? No tanto en lo rural. En lo rural, la forma de evangelizar, que es finalmente lo que perseguimos, que las personas se entreguen a Cristo, funciona diferente porque un ejido, una comunidad, son relativamente muy pequeños, ¿sí? Y se pueden alcanzar a través de una campaña evangelística, ¿sí? A través de cultos de hogar. Entonces, hay diferencia entre un culto de hogar y una célula o un grupo familiar. Sí, hay diferencia, mucha, sí. La célula es como más privada, como más discreta y como más a la enseñanza y al compañerismo en una célula, enseñanza y compañerismo. El culto de hogar es una proclama, es proclamar el evangelio, netamente la salvación de Jesucristo, ¿sí? Que puede durar 3 días o una semana o estar quizá 15 días con una carpa el método es diferente, pero en sí, hermano, a lo que Dios nos ha llamado es a extender el evangelio. Gloria al Señor, porque el Señor no quiere, hermanos, que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Por qué el modelo celular en una ciudad? Porque la ciudad enfrenta o nos muestra, hermanos, muchos retos diferentes al área rural, ¿sí? La ciudad tiene el aglomeramiento de mucha gente. ¿Cuántos habitantes habrá aquí en Nuevo Casas Grandes? ¿Alguien tiene una idea, hermanos? Alguien habló de 60,000, pero hace ya años. Quizá ya seamos 80,000. ¿Cómo vamos a evangelizar, hermano? 80,000 habitantes. Sí. Ahora, ¿cuántas iglesias? Estamos hablando de iglesias evangélicas, haciendo a un lado la iglesia tradicional y haciendo un lado, hermano, las religiones que no ofrecen salvación. Sí, son religiones, son iglesias también, pero no ofrecen salvación. ¿Cuántas iglesias que prediquen a Cristo habrá en la ciudad? Unas 40. Para 80,000 habitantes. Si todos, hermano, o por lo menos el 30% de 80,000 habitantes decidieran ir a las iglesias el domingo, ¿dónde los íbamos a meter? Sí, no hay lugar. Ahora, la gran mayoría de la gente dicen ser de la religión tradicional o la mormona, pero no hay salvación en ellos. Toda la gente tiene religión, hermanos, pero nos estamos matando unos a otros. Estamos vendiendo droga, estamos vendiendo, envenenando a la gente, ¿sí? Y luego vienen los contrarios y nos están matando. Estamos encontrando gente ejecutada en las calles. ¿Nos asustamos? No nos asustamos. ¿Por qué no nos asustamos? Porque ya llevamos 10 años con esto. ¿Sí? ¿Es normal? No es normal. ¿Quién lo hizo normal? Nosotros. Que ya nos acostumbramos a pisar en medio de la sangre de aquellos que quedaron ahí ejecutados. ¿Y esos que ejecutaron eran ateos? No eran ateos, no eran ateos. ¿No tenían religión? Sí tenían religión. Sí tenían religión. Pero no eran salvos. No eran salvos. Sí.
Pues una persona que es salva, hermano, que es un hijo de Dios, no anda con un cuerno de chivo para ejecutar a otros. Una persona que es salvo, sí, no destruye su familia. No destruye su familia. No la destruye. No le pega a su mujer, hermano. Una persona que es hija de Dios. Qué feo eso, ¿no? Que de los gritos luego pasen a los golpes. Cállate porque te voy a pegar. Cállate. Y luego los hijos ahí escuchando. ¿Qué habla eso, hermano? De una sociedad que está en decadencia, lejos de Dios, lejos del amor de Dios. O sea que el hogar debe ser un pedazo de cielo, hermano. Debe ser que el amor de Dios more y reine en ese hogar. Bendito sea Cristo. Por eso, hermanos, por eso es importante que el Evangelio se predique en los hogares. ¿Quién lo va a hacer, hermanos? Pues los convertidos a Cristo. Gloria a Dios. Bien, pero entonces volviendo a Cornelio, hermano, él invitó a sus familiares, ¿sí? Ahora vamos a un pasaje en el Génesis, hermanos, hablando del justo Lot. Vamos hasta Génesis. En el capítulo 19 de Génesis, verso 12 al 14. Capítulo 19 de Génesis, verso 12 al 14. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí algunos más yernos y tus hijos, tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Vamos a comparar, hermanos, ¿sí? El poder de convocatoria de Cornelio con el poder de convocatoria de Lot. ¿Sí? La ciudad está a punto de ser destruida, de ser incendiada. Los ángeles ahí están diciendo: apúrate, saca lo que tienes, porque vamos a destruir este lugar. Tienes hijos, tienes más familiares. Lot va y habla con los prometidos de sus hijas y les dice que la ciudad va a ser destruida, que tienen que salir. ¿Y qué les pareció a ellos? No le creyeron, como que se burlaba. Entonces, ¿tenían Lot poder de convocatoria? No. ¿Cómo estaba su testimonio? Yo no sé, hermanos, pero no lo veían como un siervo de Dios, por lo menos los hombres de Sodoma. ¿Sí? Ahora, el poder de convocatoria de Cornelio, dice, hermano, que los que juntó en la casa eran bastantes, eran muchos. Sí, bendito sea el Señor. Quiere decir que el poder, o sea, el testimonio, hermanos, de Cornelio era muy bueno delante de sus familiares. Y cuando tu testimonio, hermano, sí,
como cristiano, es limpio y es bueno, la gente te va a respetar. Que cuando tú les digas algo, ¿sí? Ellos van a creer a tus palabras. Entonces, es importante, hermanos, que el testimonio del anfitrión sea bueno para poder tener un grupo familiar en un hogar. La casa, hermanos, el hogar de Cornelio estuvo preparado, ¿sí?, para que Pedro llevara la palabra. El hogar de Cornelio. Esto lleva trabajo, sí, lleva trabajo. A veces los niños escapan del control. Los niños que van a llegar a tu hogar a veces no tienen la educación que tú le diste a tus hijos. Entonces, tus hijos entran a tu recámara, no andan tomando el perfume, tomando la fotografía. Tus hijos tú los has enseñado que no toque nada, ¿sí? Aún en su recámara, tus hijos tú los tienes ordenados, que ellos mantengan ordenada su recámara, ¿sí? Pero a veces a nuestra casa van a venir niños que ni recámara tienen, que duermen todos juntos, papás e hijos en un cuarto de renta, ¿sí? Y cuando ellos entran a tu casa, ellos se sienten que entraron como a una mansión, como a un palacio. ¡Wow! Dicen. ¡Wow! Llévame a la célula, mamá, porque ahí tomamos coca. Algo les sorprende y entonces a veces se les hace fácil tomar, agarrar lo que no les pertenece. Entonces son los riesgos, hermanos, por los que tiene que pasar el anfitrión. Por eso prepara su casa, ¿sí? Si tienes ahí a la mano los anillos de matrimonio, mejor guárdalos en un lugar apropiado. Si en tu casa siempre tienes el celular por donde quiera, ahí lo dejas, es probable que el celular se pueda perder, ¿sí? Ahora, Cornelio, hermanos, Cornelio convocó a sus familiares más íntimos, pero no siempre los familiares más íntimos van a ir a la casa. Porque nosotros, ¿a quién le vamos a llevar el evangelio? Dice el Señor, hermano, que los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Entonces las personas más necesitadas, hermano, pues son los enfermos, ¿sí? Gloria al Señor. Y la pregunta aquí sería, hermanos, ¿quién estaría dispuesto a abrir su casa aún pasando por estos riesgos? ¿Sí? Tus hijos no brincan en la cama, no brincan en la sala, y a veces el niño de 2 años o de 3 apenas lo suelta la mamá y corre y usa la sala como si fuera un trampolín. ¿Por qué? Porque en su casa pues, ni sala tienen. Sí. Y yo en la experiencia que tengo, hermanos, he visto que algunas células se cierran, algunos grupos familiares se cierran, porque el anfitrión ya no soporta, dice, no, pues me están destruyendo mi casa, me rayaron la pared. Entonces, a veces necesitamos una persona, hermanos, que nos ayude aquí. Vamos a ponerle maestra de niños o maestro de niños. Un maestro infantil. Y pues ya aquí estamos hablando de otro lugar, ya sea el patio o un parque enfrente. A veces en la casa está un parque enfrente, ¿sí? O la tradicional bodeguita, el, el, el lugar donde guardas tu automóvil, el garage, ¿sí? Ya estamos hablando de un tercer lugar,
o un segundo lugar donde ese maestro va a tener los niños y darles también una clase. Ya el trabajo se amplió, los niños están bajo control del maestro o la maestra, ya no te van a hacer desorden en tu casa, y aparte se les va a dar una clase bíblica, pero esto ya es más trabajo. Entonces ya no estamos hablando solamente de Pedro el predicador o el líder, sino estamos hablando de un compañero de Pedro que va a ayudar, gloria al Señor, en nuestro grupo familiar. Los grupos familiares, hermanos, son como extensiones de la iglesia, son puntos de evangelismo. En ningún momento son futuras iglesias, no son futuras iglesias. Una iglesia que trabaja bajo el modelo celular, ¿sí?, no está pensando en hacer de sus grupos familiares nuevas iglesias, son solamente extensiones. Entonces, el líder tiene que pensar eso, hermanos, ¿sí? Porque a veces los programas que empieza a hacer el líder en la célula van encaminados solamente a mantener la unidad en el grupo, pero a separarse de la iglesia. Eso tiene mucho que ver con el líder lo permite, ¿sí? Entonces, a veces la pequeña ofrenda, lo primero que pasa que la pequeña ofrenda que se levanta ahí, a veces ya no es traída completa a la iglesia para suplir las necesidades de la iglesia. Esa es una. Las actividades que hace el grupo familiar ya no tienen que ver con la iglesia, ya son entre ellos. Y eso ya está desviando el modelo familiar, porque lo que se requiere es ganar gente para la iglesia. Para la iglesia. Entonces, el grupo familiar se hace, hermanos, en los días que no hay culto. Y el domingo, lo menos que sea posible, sí, qué bueno que el jueves y el martes, pero si no es posible, el domingo, todos los de la célula tienen que estar en la congregación. Ese es el final, ese es el plan, hermano, de un grupo familiar. Bendito sea el Señor. Pero tiene mucho que ver, hermano, con el líder. Vamos a ver a Pedro, hermanos, dando un informe a la iglesia de Jerusalén, aquí más adelantito, sí, quizá lo iba a abordar yo en otra ocasión, pero vamos a verlo de una vez. Volvemos al libro de los Hechos, y en el capítulo 11, sí, dice, oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los de la circuncisión. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Aquellos que proclamaban que el evangelio era solamente para los judíos, y si alguien de los gentiles quería hacerse cristiano, primero tenía que hacerse judío a través del rito de la circuncisión. Entonces los de la circuncisión no estaban de acuerdo con lo que Pedro estaba haciendo, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces, vean, hermano, que ni siquiera les interesaba tanto que había ido a predicar la palabra, sino que hubiese traspasado las culturas o las costumbres de los judíos. Has comido con ellos. Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí.
Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo. Oí una voz que me decía, levántate Pedro, mata y come. Dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, volvió todo el lienzo a ser levantado al cielo. Y he aquí que luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se le puso en pie y le dijo que enviara a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará las palabras, él te hablará palabras por las cuales serás salvo, tú y tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos, también sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Allí, hermanos, les cayó, como luego decimos nosotros, les cayó el 20 apenas. Por eso decimos que al principio ellos creían, hermano, que la salvación era solamente para los judíos, ¿sí? Pero el punto es, hermanos, de que Pedro no es absoluto y soberano. Él tiene que venir a Jerusalén y dar parte de lo sucedido. No es absoluto y soberano, ¿sí? Gloria al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque todos estaban bajo una cobertura apostólica en ese tiempo. Los apóstoles, ¿sí?, incluido Pedro entre ellos, eran los que veían, hermano, lo que se tenía que hacer, porque eran nuevos, no sabían lo que iba a suceder, pero ellos oraban, buscaban a Dios y entonces decían, nos pareció bien a nosotros y le pareció bien al Espíritu Santo que se haga esto, ¿sí? Cada vez ellos se reunían y hacían esto. Entonces, un grupo familiar, hermanos, en la ciudad, su finalidad, entre algunas, ¿sí? La primera finalidad es predicar el Evangelio para que sean salvos, a través de estudios bíblicos. Otra segunda finalidad, hermano, es el socializar, el tener grupos de amistad, ¿sí? Esto, hermanos, funciona en iglesias muy grandes, donde la gente ya no se conoce. Una iglesia que sobrepasa ya 400 personas de membresía, ya no nos conocemos. Ya no nos conocemos de vista a veces, y a veces ya ni de vista. Pero el ser humano, hermanos, una necesidad grande que tiene es la necesidad de socializar, de tener amistad con personas que también sean cristianas, porque las amistades que antes tenía, pues era que el compadre, que el amigo, que nos juntábamos para jugar a la baraja, al dominó, para tomar, para ver fútbol, ¿sí? El hombre se junta con los amigos para ver fútbol y tomarse su 24. Todos los domingos hace lo mismo, todos los domingos lo mismo. ¿Y la mujer cómo socializa? Pues a veces también en el trabajo, en la maquila, ya todas las mujeres trabajan en ese tiempo, ¿sí? O en la casa a través del Facebook. Son redes para socializar. Pero ¿con quién socializa? A veces las amistades que tienen no son del todo buenas. Entonces, en los grupos familiares, una bendición que hay, hermano, es que se estrechan lazos de amistad. Pero no es la primera opción. La primera opción es ganar gente para Cristo. Cuando se
esa opción, hermano, se pasa al primer plano. También se pueden firmar los grupos familiares porque es gente que solamente busca amistad, pero no a Cristo. Y mucho menos están en una iglesia. Eso es muy peligroso también. ¿Sí? Es muy peligroso. Tener en la célula personas que solamente buscan amistad, pero no quieren nada con Dios y mucho menos con la iglesia. ¿Quién debe saber esto? El líder que está en ese grupo familiar. Primer lugar, que la gente sea salva. Segundo lugar, relacionarnos, ¿sí? Tercer lugar, hermanos, doctrinal, la enseñanza. Bendito sea el Señor. Es muy importante, hermano. El que da el crecimiento, finalmente, es la doctrina, es la palabra. Nada más, hermano. Entonces, palabras sugestivas, palabras de que ahora los llamados predicadores que están ahí en televisión, que son nada más personas que levantan el ánimo a la gente. ¿Cómo les llaman a estas personas? Les llaman como, pues se me va la palabra, se me va el nombre. Eso, son motivadores, ¿sí? Y los hay muy buenos, hermano, ¿sí? Cristianos y no cristianos, ¿sí? Motivadores. Siéntense, hijos. Pasen y siéntense. Entonces, la persona, hermano, se le levanta el ánimo en unas horas, pero así como se le levanta, se le va a caer. Quien da el crecimiento realmente es la palabra del Señor. La palabra del Señor. Gloria a Cristo. Bueno, hermanos, se me fue el tiempo. Yo nada más les digo así, una pregunta. ¿A quién le gustaría, hermano, tener un grupo familiar en su casa? Bueno, nomás así levantar el dedo así, que nadie ve. Gloria al Señor. ¿A nadie, hermano? Sí, bueno, esta clase lleva el propósito no solamente informativo, ¿sí? Sino esta clase lleva el propósito de generar la convicción en usted, ¿sí? Para que lo haga. Si no lo hace, hermanos, estaremos no trabajando en el evangelismo urbano, vamos a hablar, porque estamos hablando de evangelismo en la ciudad. En la ciudad. Ahora, yo nomás digo, ¿qué, hermano? Si la casa que Dios te dio, ¿sí? Te la dio con ese propósito. Si la familia que Dios te dio, te la dio con ese propósito. Y tú no te estás negando a ello. Yo como pastor no te voy a obligar, porque eso nace del corazón, ¿sí? Nace del corazón. Pero si todo lo que Dios te dio, te lo dio con un propósito y no lo cumples, entonces ahí tú vas a estar en problemas. Tú vas a estar en problemas, ¿sí? Cuando Mardoqueo, ya voy a cerrar la Biblia, ya estoy terminando. Cuando Mardoqueo, hermanos, le dice a la reina Esther, ¿sabes qué? El malvado Amán nos quiere destruir y tú, que eres la reina, necesitas hacer algo. Y dice la reina, no me ha llamado el rey para que yo hable con él, yo no puedo hacer nada. Y le dice Mardoqueo, voy a interpretar la Biblia, no dice así la Biblia, pero voy a interpretar la Biblia. Le dice Mardoqueo, Esther, el propósito de que tú seas reina es para que salves a los judíos. Y si tú no lo haces, Dios va a mandar salvación de otro lugar. Pero tú vas a perder tu reinado y vas a morir. Porque el propósito de que tú seas la reina es para que salves a los judíos. Entiéndelo. ¿Sí? Entonces, Dios, hermanos, tiene un propósito en lo que está haciendo con nosotros porque le dimos su vida. ¿Sí?
Y el primer propósito en el que guía la iglesia, hermanos, es que el mundo conozca a Jesucristo. Lo demás son modelos. Yo no digo que con los años venga otro modelo mejor que el modelo celular. Sí, puede haber, claro que sí. Pero la palabra de Dios tiene que predicarse. Amén, hermanos. Inclinen su rostro y vamos a orar. Gracias, Señor, en esta hermosa mañana, rica mañana, por tu palabra. Gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que levantes Cornelios, que levantes personas con buen testimonio y que te amen, Señor, y que quieran que tu palabra sea enseñada, sea predicada en sus casas, en sus hogares. Mi Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has traído en esta hermosa mañana. Señor, así como Pedro tuvo resistencia para poder comer aquellos animales inmundos para él, así también nosotros, Señor, hay resistencia a poder servirte, Señor, pero yo te pido que tu Espíritu Santo siga tratando con nosotros, así como trató con el apóstol Pedro, Señor, para que pudiese ir a la casa de Cornelio. Gracias en esta mañana, Señor, por tu hermosa palabra. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el lugar a mi hija para que concluya y pues les invito al próximo domingo a nuestra escuela dominical. Bendito sea el Señor. ¿Está contento, hermanos? Amén. Dios bendiga a mi hermano Cali. Gloria al Señor, que está aquí con nosotros. Porque el hermano pues ya está en Estados Unidos más que aquí, por eso no lo habíamos visto, pero